Hay mañanas en las que un hombre se despierta y no se siente como el mismo de antes. No duele, no sangra, pero pesa. Pesa darte cuenta de que tu energía ya no es la misma, que tu deseo parece apagado, que incluso tu confianza frente al espejo comienza a desaparecer. Y lo más duro es que nadie lo nota, porque sigues trabajando, sigues cumpliendo, sigues sonriendo. Pero por dentro, algo se ha ido apagando lentamente. La buena noticia es que no estás solo, y lo que vas a escuchar hoy no es una promesa vacía ni una receta milagrosa. Es información real, natural, y lo mejor, está diseñada para hombres como tú, hombres que han dado mucho y que aún tienen mucho por recuperar. Quédate conmigo. Hoy descubrirás 3 aliados silenciosos que podrían ayudarte a reconectar con tu energía, tu deseo y tu fuerza de antes. Antes de comenzar, si esto ya te está resonando, apóyame dejando un like, suscribiéndote al canal y escribiendo un comentario abajo. Comentario sugerido para fijar. Yo también lo he sentido. Ernesto tenía 54 años. Vivía en las afueras de Lima, en una casa modesta con su esposa Clara, con quien compartía más de 30 años de vida. Durante mucho tiempo fue el tipo de hombre que se levantaba antes del amanecer, salía a trabajar sin quejarse y volvía a casa con la frente en alto. Nunca fue de hablar mucho sobre cómo se sentía. Como muchos hombres de su generación, aprendió desde joven que el valor estaba en el aguante, en el esfuerzo, en ser útil sin pedir nada a cambio. Pero algo cambió. Empezó como una sensación vaga de cansancio. Ya no despertaba con la misma energía, el café ya no lo activaba, y durante el día se sentía como si llevara una piedra atada al pecho. Por las noches, al acostarse junto a Clara, el deseo parecía haberse evaporado. No era falta de amor, no era falta de ternura. Era como si su cuerpo se hubiera desconectado de su voluntad. Será la edad, pensó, y siguió adelante como todos los hombres que no saben pedir ayuda. Pasaron semanas, luego meses, hasta que un día, al mirarse en el espejo, Ernesto no reconoció al hombre que lo miraba de vuelta, con sus hombros caídos, su mirada sin brillo. Ese día se preguntó en silencio: ¿me habré rendido sin darme cuenta? Y esa es precisamente la pregunta que muchos hombres se hacen cuando ya es tarde, o cuando sienten que lo es. La pérdida de energía del deseo, de la presencia, no llega de golpe, no se anuncia. Llega como el óxido en el hierro, lenta, silenciosa, implacable. No es una enfermedad, no es debilidad. Es lo que ocurre cuando uno deja de cuidar el motor que lleva por dentro. Y eso es lo que muchos de nosotros hemos hecho sin darnos cuenta: dejar de alimentarnos de manera que nos sostenga, dejar de movernos, dejar de escucharnos. Pensamos que envejecer es sinónimo de deterioro inevitable, cuando en realidad muchas veces es solo resultado del abandono. Lo más peligroso no es el cansancio. Lo más peligroso es acostumbrarse al cansancio. Ernesto no tenía ninguna enfermedad grave. Comía saludable, caminaba algunos días, no fumaba. Pero su cuerpo igual se iba apagando. ¿Por qué? Porque no basta con no hacer nada malo. A veces el problema está en no hacer lo necesario. Y ahí está el punto. Muchos hombres pasan de los 50 creyendo que su mejor momento ya pasó, cuando en realidad su cuerpo solo está esperando que le den lo que necesita para recuperar el equilibrio. No es cuestión de magia, es cuestión de biología, de coherencia, de entender que el cuerpo de un hombre mayor ya no funciona como el de un joven, y por eso necesita ser alimentado con más inteligencia. Ernesto, como tantos otros, no necesitaba una pastilla. Necesitaba reencontrarse con su energía, con su deseo, con su vitalidad. Y si te dijera que esa energía no se perdió, que sigue ahí esperando a que le abras la puerta. Esta historia no es solo la de Ernesto, es la de millones de hombres en México, en Colombia, en Estados Unidos, en Perú. Hombres que crecieron fuertes, que protegieron, que trabajaron, que dieron todo, y que ahora sienten que el mundo ha seguido adelante sin ellos. Pero la verdad es que no es demasiado tarde. Solo hay que entender por dónde empezar. Y ese comienzo está más cerca de lo que piensas. Tan cerca como un cambio simple en tu desayuno o un pequeño hábito antes de dormir. Porque recuperar tu energía no se trata de hacer más, se trata de hacer lo correcto. Y ahora que has llegado hasta aquí, te pregunto sin decirlo,
¿Hace cuánto no te sentías realmente vivo? En la siguiente parte, te voy a mostrar el primer alimento silencioso que puede empezar a devolverte lo que creías perdido. Un aliado que ha estado ahí todo el tiempo. Esperando. Vamos a verlo. Don Miguel tenía 61 años y vivía en Guadalajara. Era un hombre noble, siempre dispuesto a hacer ayudar a alguien que había trabajado con sus manos toda su vida. Pero cuando entró a la consulta, no era el mismo hombre que sus amigos describían. Se sentó con la mirada baja, la voz apagada, y me dijo algo que escucho con demasiada frecuencia. «Doctora, ya no siento mi cuerpo como antes. Quiero estar bien para mi esposa», pero no responde. No era el deseo lo que había desaparecido. Era la respuesta de su cuerpo, su vitalidad, su firmeza, su presencia. Y aunque parezca increíble, muchas veces ese malestar tiene una causa común silenciosa y totalmente ignorada: la circulación sanguínea. Sí, tal como lo oyes. Porque todo en tu cuerpo, desde la claridad mental, la energía física hasta la calidad de tus erecciones, depende de una cosa esencial: el flujo libre y saludable de tu sangre. Y aquí es donde entra en juego uno de los aliados más poderosos que nos ha dado la naturaleza: la nuez. Puede que te parezca un fruto seco común, algo que se pone en la ensalada o se come como botana. Pero la verdad es que las nueces son mucho más que eso. Son lo que yo llamo el rey de la circulación. Las nueces están cargadas de L-arginina, un aminoácido que ayuda a producir óxido nítrico, una molécula que relaja los vasos sanguíneos y permite que la sangre fluya con mayor libertad. Cuando somos jóvenes, nuestro cuerpo produce este compuesto con facilidad. Pero con la edad, especialmente después de los 50, su producción cae drásticamente. Resultado menor: flujo sanguíneo, más rigidez, más cansancio, menos rendimiento. Ahora imagina esto: Miguel comenzó a tomar un pequeño puñado de nueces cada noche antes de dormir. No esperaba milagros, solo quería intentar algo diferente. Y al cabo de 3 semanas empezó a notarlo. Se despertaba más descansado, tenía más energía durante el día. Y sobre todo, las erecciones matutinas, esas que creía perdidas para siempre, empezaron a regresar. No es magia, es biología funcionando como debe cuando le das al cuerpo las herramientas correctas. Además de la arginina, las nueces son ricas en ácidos grasos omega 3, que reducen la inflamación, mejoran la salud cardiovascular y protegen las arterias. Y cuando tus arterias están limpias y flexibles, todo lo demás empieza a cambiar. Tus pensamientos fluyen, tu energía sube y tu potencia regresa. Es curioso cómo algo tan pequeño puede tener un impacto tan grande. Pero así es el cuerpo humano sensible, sabio, capaz de restaurarse cuando dejamos de maltratarlo y empezamos a nutrirlo. Y aquí quiero hacer una pausa. Porque lo que más me impactó no fue solo la mejora física de Don Miguel. Fue lo que dijo una tarde, con los ojos llenos de algo que no había mostrado en mucho tiempo. Mi esposa me abrazó como hacía años no lo hacía. Me dijo que volvías a ver esa chispa en mí. Y yo también la sentí. Ese momento es el que muchos hombres anhelan en silencio: no solo volver a funcionar, sino volver a sentirse vivos, presentes, deseados. Por eso, si has notado que tu energía está baja, que te cuesta responder como antes, o que te sientes desconectado de tu cuerpo, tal vez no necesitas más esfuerzo. Tal vez lo que necesitas es empezar por algo simple. Un puñado de nueces cada noche. Un gesto de cuidado hacia ti mismo. No para cambiarlo todo de golpe, sino para recordarle a tu cuerpo cómo era sentirse fuerte. Y si eso fue solo el primer paso, imagina lo que puede hacer el segundo. Porque el siguiente fruto del que vamos a hablar no solo mejora el flujo sanguíneo, va un paso más allá. Te ayuda a recuperar la firmeza, la duración y la confianza en tu rendimiento íntimo. Y ese, querido amigo, es un regalo que no tiene precio. Vamos con ello. Ricardo tenía 56 años, vivía en Medellín, y era lo que muchos considerarían un hombre afortunado: buena salud general, una esposa amorosa y una vida estable. Pero detrás de esa imagen había una frustración silenciosa que lo estaba carcomiendo por dentro. Una tarde me confesó algo que llevaba meses guardando. «Doctora, mi mente quiere, mi corazón quiere, pero mi cuerpo no aparece.
Había intentado de todo: suplementos, ejercicios, incluso aquellas pastillas azules que tantos hombres terminan usando en secreto. Pero lo único que ganaba eran efectos secundarios: mareos, rubor en el rostro, incomodidad en el pecho. Y una sensación aún más molesta, la de no sentirse en control de sí mismo. Lo que Ricardo quería no era una erección artificial. Lo que buscaba era sentirse completo de nuevo. Sentirse hombre sin depender de una píldora. Ahí fue cuando le hablé de algo que parecía demasiado simple para ser cierto: los pistachos. Muchos los ven como un snack más, algo que se come viendo televisión. Pero detrás de esa cáscara se esconde uno de los alimentos más potentes para la función masculina. Lo que hace especial al pistacho no es solo su contenido en arginina, que como ya vimos con las nueces, ayuda a producir óxido nítrico, sino su combinación perfecta de antioxidantes, grasas saludables y esteroles vegetales. Esta mezcla nutre las arterias, mejora la circulación y aquí viene lo importante: apoya directamente la calidad, duración y firmeza de las erecciones. Y no lo digo solo por experiencia clínica. Hay estudios que lo demuestran. Uno de ellos, realizado en Turquía, observó a hombres que consumieron pistachos diariamente durante 3 semanas. El resultado: mejoras significativas en la firmeza, la duración y la satisfacción sexual. Sin medicamentos. Sin trucos. Solo comida real con un impacto real. Ricardo, escéptico pero decidido, aceptó intentarlo. Cada día después del almuerzo, cuando solía tener ese bajón de energía, comía un puñado de pistachos sin sal. Al principio no notó mucho, pero en la segunda semana empezó a notar una diferencia. Me desperté una mañana y sentí algo que no había sentido en meses, me dijo con una sonrisa tímida. No fue solo físico, fue como si mi cuerpo me dijera: todavía estoy aquí. Lo más poderoso de ese momento no fue la erección, fue la emoción detrás de ella, el alivio, la dignidad, la sensación de estar reconectando con una parte esencial de su identidad. Y es que, cuando un hombre pierde la confianza en su rendimiento íntimo, no solo su cuerpo se apaga, también su espíritu. Se siente menos hombre, menos digno, menos deseado. Y esa es una herida que muchas veces se lleva en silencio sin decir una sola palabra. Porque el orgullo pesa, porque el miedo al juicio paraliza. Pero aquí no se trata de orgullo, se trata de salud, de integridad, de reconectar con esa parte de ti que no ha muerto, solo está esperando ser nutrida. Los pistachos por sí solos no harán milagros, pero pueden ser el puente, el comienzo de una recuperación que no solo es física sino emocional. Porque cuando un hombre empieza a sentirse mejor con su cuerpo, todo cambia. Su actitud, su mirada, su manera de tocar, de hablar, de vivir. Y si tú que estás escuchando esto, has sentido alguna vez que tu deseo sigue ahí, pero tu cuerpo no responde, tal vez los pistachos sean la señal que estabas esperando para volver a empezar. Pero aún hay más. Porque aunque la circulación y la potencia son fundamentales, el verdadero motor de tu masculinidad está aún más profundo en tus hormonas. Y ahora es momento de hablar del alimento que puede reactivar ese motor silencioso. El que trabaja desde dentro en silencio como un guardián de tu vitalidad. Vamos allá. Gary tenía 60 años. Era un hombre despierto, meticuloso, con una mente aguda que no parecía envejecer. Había sido ingeniero durante más de 3 décadas en Texas y ahora ya retirado pasaba sus días entre libros, caminatas por el parque y cenas tranquilas con su esposa Marlene. A simple vista su vida era estable, pero había algo que lo inquietaba profundamente. Una tarde se sinceró: no sé qué me pasa. No estoy deprimido, no estoy enfermo, pero no me siento yo. No tengo el mismo ánimo, ni el mismo impulso, ni el mismo interés. Esa última parte la dijo con vergüenza, como si hablar de su deseo sexual fuera una falta de respeto. Pero no lo era. Era una confesión honesta, la voz de un hombre que aún amaba, que aún deseaba, pero que sentía que algo dentro de él, algo muy íntimo, se estaba apagando. Lo que Gary no sabía es que no estaba solo, ni era el único. Miles de hombres, después de los 50 o 60 años, experimentan esa desconexión interna. Lo atribuyen al cansancio, al estrés o simplemente a la edad. Pero muchas veces la causa está en algo tan invisible como poderoso: las hormonas, particularmente la testosterona.
Cuando la testosterona baja, no solo cae el deseo, también se afecta la energía, la motivación, la claridad mental y, en muchos casos, el estado de ánimo. El hombre sigue siendo el mismo por fuera, pero por dentro se va vaciando. Ahí fue cuando le hablé a Gary de algo que jamás había considerado: la nuez de Brasil. No es una nuez común, no es algo que encuentres en cada esquina, pero es uno de los frutos más ricos en selenio que existen en la naturaleza. Y el selenio, aunque poco conocido, es esencial para la salud masculina. Apoya la producción natural de testosterona, mejora la calidad del esperma y protege la próstata. Lo mejor, no necesitas comer una docena. Basta con 1 o 2 al día. Más que eso, de hecho, puede ser contraproducente. Porque lo poderoso de esta nuez no está en la cantidad, sino en su concentración. Gary comenzó a comer una nuez de Brasil cada mañana, justo después de cepillarse los dientes, como si fuera un ritual. No cambió nada más. No hizo dietas ni se llenó de suplementos. Solo introdujo ese pequeño hábito. Los primeros días no sintió gran cosa, pero hacia el final de la 3ª semana empezó a notarlo. Se sentía más enfocado, más ligero emocionalmente. Ya no tenía esa niebla mental que lo hacía arrastrar los pies. Su ánimo cambió, su vitalidad volvió a subir. Y lo más importante, volvió a desear. No por presión, no por obligación, sino de forma natural, como si algo dentro de él, algo antiguo esencial, hubiera despertado después de un largo sueño. Me sentí como si mi cuerpo hubiera recibido permiso para volver a sentirse hombre otra vez. Me dijo un día con una mezcla de alivio y orgullo. Esa frase me quedó grabada, porque eso es lo que buscan muchos hombres, aunque no siempre lo dicen con palabras: permiso. Permiso para seguir sintiéndose vivos, deseantes, fuertes. Permiso para no desaparecer detrás de los años. Y si una sola nuez puede devolver ese impulso, ¿por qué seguir ignorándola? Porque el cuerpo, cuando se le da lo justo, responde. A veces lentamente, a veces con sorpresa, pero siempre con gratitud. Y si ya viste lo que pueden hacer las nueces, los pistachos y ahora la nuez de Brasil por separado, lo que viene te va a sorprender. Porque cuando estos 3 aliados se unen en una sola rutina, el resultado no es solo físico, es total. Es una transformación profunda. Vamos a descubrirlo. Dan tenía 70 años y una sonrisa de esas que no se apagan con los años. Vivía en las afueras de Bogotá con su perro y su vieja guitarra en una casa que olía a café y madera antigua. Había probado muchas cosas en su vida, desde suplementos naturales hasta dietas de moda, desde caminatas matutinas hasta yoga para la tercera edad. Incluso en distintos momentos había comido nueces, pistachos y nueces de Brasil. Pero nunca sintió grandes cambios. Todo parecía ser promesas bonitas sin resultados concretos. Cuando vino a mi consulta, me dijo algo que me pareció revelador. Creo que el problema no es lo que intento, es que lo intento por separado. Un mes esto, otro mes aquello. Pero nunca he sido constante. Nunca lo hice todo junto. Y ahí estaba la clave. Porque una de las cosas que he aprendido después de trabajar durante décadas con hombres mayores es que el cuerpo no se sana en piezas, se sana en conjunto. La biología masculina no responde bien al desorden ni a la improvisación. Necesita estructura, ritmo, una dirección clara. Y eso es justamente lo que ocurre cuando combinas nueces, pistachos y nueces de Brasil en una sola rutina diaria. No es que cada fruto seco haga milagros por sí solo. Es que juntos crean una sinergia que potencia sus beneficios individuales de forma exponencial. A Dan le propuse algo muy sencillo. No era una dieta estricta ni una lista de suplementos costosos. Solo 3 pasos. Por la mañana una nuez de Brasil justo después de cepillarse los dientes. Al mediodía, un puñado de pistachos sin sal como snack o post-almuerzo. Por la noche, unas pocas nueces 1 hora antes de dormir. Nada más. 3 momentos. 3 decisiones. Todos los días durante 21 días seguidos. Sin excusas. Sin interrupciones. Dan lo tomó como un reto personal. Incluso lo anotó en su calendario de cocina. Y lo que ocurrió después fue, en sus propias palabras, increíble. No sé qué pasó, doctora. Me despierto con más energía. Camino con más ganas.
Mi esposa me dijo que me nota más presente, más aquí. Esa última palabra me conmovió profundamente, presente. Porque eso es lo que esta combinación devuelve a los hombres que creen haberse apagado presencia. No solo en el dormitorio, no solo en la energía física, sino en su forma de estar en el mundo. Más enfocados, más despiertos, más conectados con su cuerpo, con su pareja, con su entorno. Y la razón detrás de esto es simple. La nuez abre los caminos, mejora la circulación. El pistacho potencia la fuerza, la firmeza, la calidad del rendimiento íntimo. La nuez de Brasil despierta el motor hormonal, el equilibrio interior, la identidad masculina más profunda. Juntas estas tres piezas no solo ayudan a corregir síntomas, ayudan a reconstruir el sistema completo que el tiempo ha intentado desgastar. Y la belleza de este método no está en su complejidad, sino en su simpleza. No necesitas entender bioquímica ni tener disciplina militar. Solo necesitas 3 momentos del día para ti, 3 gestos de cuidado hacia tu cuerpo y la convicción de que todavía estás a tiempo. A veces los hombres creen que si no mejoran en una semana es porque el método no funciona. Pero la verdad es otra, lo que no funciona es rendirse demasiado pronto. Por eso cuando veo historias como la de Dan, recuerdo que el cambio real no viene de hacer más, sino de hacer lo correcto y repetirlo hasta que el cuerpo recuerde quién eres. Y ahora que sabes lo que ocurre cuando estas piezas se unen, quiero contarte una verdad incómoda, una que si no la conoces puede sabotear todo tu progreso sin que te des cuenta. Vamos a hablar del error más común y más silencioso que cometen los hombres después de los 50. Ese que los hace rendirse sin siquiera notarlo. Acompáñame. Bill tenía 66 años. Era de Monterrey, y aunque estaba jubilado, seguía siendo un hombre con chispa. Hacía bromas, contaba anécdotas de juventud, y nunca le faltaba una sonrisa para quien lo saludara. Pero el día que vino a verme, había algo distinto en él. No era su cuerpo ni su andar, era su mirada. Había algo ausente, como si el fuego detrás de sus ojos se hubiera apagado sin que nadie lo notara. Nos sentamos y después de unos minutos en silencio, me dijo algo que aún resuena en mí. Yo pensé que esto era mi nueva normalidad. No lo dijo con tristeza ni con enojo. Lo dijo con resignación, como quien ha aceptado sin pelearlo que su energía se fue, que su deseo ya no vuelve, que lo mejor ya pasó. Y ahí está el error más común y más silencioso que cometen muchos hombres a partir de los 50 o 60 años. No es que se enfermen de golpe, no es que se debiliten de repente, es que poco a poco se van rindiendo sin darse cuenta. Primero es un bostezo de más, después un hoy no tengo ganas, luego un silencio más largo en la cama. Y sin saber cómo, sin que nadie lo diga en voz alta, la vitalidad se va esfumando. Lo peligroso no es la edad. Lo peligroso es asumir que envejecer significa apagarse. Ese ya no se puede, que muchos dicen en broma, se vuelve una profecía que termina cumpliéndose. Ese así es, la vida se transforma en un escudo para no intentar nada más. Y lo más triste de todo, lo hacen con dignidad, como si fuera honorable rendirse sin molestar a nadie. Pero no hay nada digno en dejarse morir en vida. La mayoría de los hombres no necesitan un milagro. No necesitan volveros a tener 30 años ni levantar pesas como antes. Lo que necesitan es una razón, un motivo, una pequeña prueba de que su cuerpo aún es capaz. Que lo que sienten hoy no es el final, sino una llamada de atención. Cuando hablé con Bill sobre su rutina, descubrimos que no estaba haciendo nada malo. Comía relativamente bien, caminaba algunos días, dormía lo suficiente. Pero no hacía nada activamente para restaurar lo que el tiempo le había quitado. Solo sobrevivía. Así que le propuse algo muy simple: volver a empezar. Sin grandes expectativas, sin presión. Solo pequeños pasos: las nueces, los pistachos, la nuez de Brasil. Nada más. Y una promesa: no abandonar antes de los 21 días. La primera semana no notó nada. Pero en la segunda, algo cambió. Se levantó con más ánimo. Su mente estaba más clara. Se sintió con ganas de salir a caminar más tiempo. Y una noche, sin buscarlo, se acercó a su esposa como no lo hacía desde hacía meses. No fue un gran acto heroico. Fue algo sencillo. Pero en ese gesto, en esa mirada, estaba volviendo a decir: estoy aquí.
Y eso es lo que más duele, perder la presencia. Cuando un hombre deja de sentirse aquí, deja de luchar, deja de cuidarse, deja de vivir. Por eso el mayor error no está en envejecer. El verdadero error está en asumir que ya no hay nada que hacer. En aceptar que lo que hoy sientes es lo único que te queda. Nada podría estar más lejos de la verdad. Tu cuerpo es más sabio de lo que crees. Se adapta, se regenera, responde. Pero necesita tu colaboración, tu decisión, tu compromiso. No esperes a que todo esté roto para empezar a reparar. Comienza con lo que tienes. Haz lo que puedas. Y cree, aunque sea un poco, que aún hay algo por recuperar. Porque lo hay. Y si has llegado hasta aquí, si algo de esto te ha tocado por dentro, entonces estás listo para dar el siguiente paso. Vamos a cerrar este viaje con lo más importante: cómo transformar todo lo que has aprendido en un hábito diario simple, sostenible y profundamente poderoso. Vamos juntos. Si has llegado hasta aquí, mereces una pausa. No para detenerte, sino para mirar atrás y darte cuenta de todo lo que has recorrido. Hoy descubriste que tu energía no se ha perdido. Simplemente ha estado esperando. Esperando que le des al cuerpo lo que necesita para volver a encenderse. Hablamos de 3 frutos simples: nueces, pistachos y nuez de Brasil. Pero lo más importante no son los alimentos. Es lo que representan. Representan una decisión. La decisión de cuidarte, de no rendirte, de recordar que todavía hay vida en tu sangre, fuerza en tus huesos y fuego en tu corazón. Recuerda, no necesitas hacerlo todo perfecto. Solo necesitas comenzar. Una nuez por la mañana. Un puñado de pistachos al mediodía, unas nueces por la noche. Así de simple, así de poderoso. Y si alguna parte de este mensaje tocó algo dentro de ti, si alguna frase te hizo pensar en tu propio camino, te invito a compartirlo. Escribe en los comentarios: yo también lo he sentido. Tus palabras podrían ayudar a otro hombre a levantarse también. Dale like, suscríbete y comparte este video con alguien que lo necesite. Que este no sea el final de una historia, sino el comienzo de tu renacimiento. Aún estás a tiempo.